A nuestros amables televidentes, un saludo muy especial. Les estamos dando la bienvenida a otro espacio más de Memorias de mi Pueblo, donde queremos conocer un poco de toda la vivencia histórica del santuario principalmente. También nos hemos dirigido a la parte nacional en algunos momentos cuando corresponde algo extraordinario. Memorias de mi Pueblo pretende entonces, como ya hemos dicho en varios programas, contar la historia del municipio del santuario. Sabemos que la historia la construyen los hombres, que en acontecimientos específicos y en fechas específicas. Queremos hablar hoy de patrimonio. ¿Qué entendemos por patrimonio? ¿Qué es eso de patrimonio? Tratar de hacer como unos programas en ese sentido, porque el patrimonio se mide en lo que las generaciones van dejando en los pueblos. Entonces espero que durante este programa podamos entender un poquito este término y lo podamos disfrutar como todos los programas. Bienvenidos. Se hace una pregunta sobre qué es eso de patrimonio. Patrimonio. Si tomamos la palabra literal, quiere decir la herencia de los padres. La herencia de los padres. Cuando hablamos de patrimonio de un pueblo, es aquello que las generaciones pasadas han dejado a los pueblos. Por ejemplo, una casa bien bonita, colonial, con balcones, eso puede ser un patrimonio arquitectónico. Es decir, un patrimonio arquitectónico es la construcción que las personas hacen y esa construcción permanece en el tiempo, ¿cierto? Cuando una persona o también una persona hace una obra de arte, patrimonio artístico, una pintura puede ser un patrimonio que una persona deja a la humanidad, donde deja su huella. Una escultura también es un patrimonio artístico que deja a las personas. También los paisajes, el patrimonio paisajístico, es decir, las veredas, los caminos que los hombres van haciendo, ¿cierto? Entonces, eso es patrimonio, lo que hay. También hay patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es lo que no se ve, pero se celebra. Por ejemplo, que no se puede palpar. Una fiesta en un pueblo se convierte en un patrimonio inmaterial. Por ejemplo, cuando se hablan de las fiestas del retorno. Ustedes han escuchado hablar de las fiestas del retorno. Las fiestas del retorno es un patrimonio inmaterial, es decir, que no se puede tocar. Las fiestas del retorno, las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, las fiestas patronales, eso es un patrimonio inmaterial. Si hay patrimonio inmaterial, también hay un patrimonio material. Ese patrimonio material son las edificaciones, son los lugares históricos de un pueblo. Por ejemplo, aquí en el santuario hay varios patrimonios arquitectónicos. Por ejemplo, ustedes conocen el Puente Centenario. Ese puente es un patrimonio arquitectónico y también es un patrimonio histórico. ¿Por qué? Porque es un patrimonio arquitectónico, porque se refiere a una edificación, es decir, la edificación de un puente. Y es histórico a la vez porque evoca una fecha histórica de Colombia. Es decir, ese puente evoca a la independencia de Colombia y está representando el puente del Pantano de Vargas. Por eso se llama patrimonio arquitectónico, porque es una edificación, y a la vez patrimonio histórico porque evoca una fecha histórica. Ese es el patrimonio. Ahora, hay un patrimonio monumental, es decir, un monumento. Un patrimonio monumental es un monumento. Por ejemplo, la fuente que hay en el parque del santuario,
esa fuente es un patrimonio monumental, porque es un monumento histórico, evoca la parte histórica, es un monumento y a la vez es una fecha histórica. Le vamos a preguntar aquí a algunos niños qué es patrimonio, ¿cierto? Ya con lo que alcanzamos a escuchar, para usted, ¿qué es patrimonio? Patrimonio. ¿Qué es patrimonio? Fiestas. Las fiestas es un patrimonio inmaterial, sí, eso es las fiestas del retorno, por ejemplo, es un patrimonio. Las pinturas. Las pinturas viene a ser patrimonio porque refleja la cultura de un pueblo, las huellas de un artista, entonces esos son patrimonio artístico. ¿Cómo? Y los dibujos. Los dibujos también son patrimonio artístico, lo deja un arte, ¿cierto? Venga, sí, ahora sí. Puentes. Los puentes que se van construyendo, siéntese ahí un poquito, los puentes que se construyen son patrimonio de la humanidad también. ¿Por qué? Porque hace parte de un pueblo, usted. Los edificios. Los edificios, hay edificios muy bonitos, muy antiguos, esos edificios se convierten para nosotros en patrimonio. Eso se llama patrimonio arquitectónico, no de a uno. Estudiar. Estudiar es un patrimonio de la humanidad también, porque hace parte del pueblo, hace parte de la cultura y está ahí, nos enseña, ¿cierto? Y estudiar nosotros aprendemos mucho. Las fiestas de retorno. Las fiestas del retorno ya la dijeron. ¿Qué más? Otra. El puente centenario. El puente centenario ya lo dijeron. El sol. El sol es un patrimonio mundial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué tal que el sol dejara de brillar? ¿Qué tal, cierto? La luna también. ¿Quién más? ¿Usted? Va. Ya. Las fuentes. Las fuentes de agua. Eso, las fuentes de agua son patrimonio de la humanidad, porque si no hubiera agua, no podríamos nosotros alimentarnos. Las cascadas. Las cascadas, hay cascadas muy bonitas en la región. ¿Usted conoce alguna cascada? Sí, ¿dónde? La cascada. La cerámica. La cascada de la cerámica. Les hablo un poquito de la cerámica. La cerámica es un patrimonio arquitectónico histórico del santuario. ¿Por qué? Porque arquitectónico pues es una edificación. Y a la vez es un patrimonio histórico porque fue una fábrica que duró allí más o menos unos 80 años. Y paisajístico porque está dentro de un paisaje, o sea, reúne varias condiciones. La cañada. La cañada por donde corre el agua. Cero también es porque hace parte del... ¿Qué más? Entonces, ¿qué más es? La llave del agua. La llave del agua también, es decir, el agua es un regalo, ¿cierto? Y corre por las fuentes. Las personas, los hombres, aprendieron a recoger el agua y llevarlo a las casas. Entonces, para no desperdiciarla, el agua potable, entonces abre una llave y ya llega el agua. Y también son las sillas. Las sillas donde nos sentamos. Pues claro. Hay sillas que se convierten en elemento histórico. ¿Por qué? Porque ahí vivió un personaje muy, muy, muy importante, se sentó en él. Hay sillas que tienen más de 100 y 200 años. Las mesas. Las mesas también. Pared. Las paredes que hacen parte de los edificios. Bueno, ustedes han ido, después yo les pregunto, ¿ustedes han ido al museo? ¿Usted ha ido al museo? ¿Qué hay allí? Fotos. ¿Hay fotos? Yo no. Usted no ha ido, pero sí hay fotos, ¿qué más? ¿Usted lleva el museo? Museo de aquí al santuario. Yo no. Vea, el museo es el museo es un lugar patrimonial. Allí está hablando la historia de un Ley notario. ¿Lo qué? Ley notario.
Los dinosaurios, patrimonio al principio, ¿cierto? La historia de los dinosaurios. Estamos hablando del museo, que allí hay elementos históricos de unas personas, ¿cierto? Oiga, ¿de qué museo tenemos aquí? ¿Cómo se llama el museo? Hola. ¿Cómo se llama el museo? El museo que hay, ¿cómo se llama aquí? El museo de José María Córdoba. Venga usted ¿dónde estaba? ¿Cómo? José María Córdoba. El museo de José María Córdoba es un patrimonio, es un museo, allí está contando la historia de un héroe de Colombia. Y hay otro museo también ahí. Los esqueletos. Los esqueletos. También está el museo de Guillermo Zuluaga, Montecristo, una persona que... También música. La música también es un patrimonio. Los ríos. Los ríos es un patrimonio. Bueno, muchachos, entonces queda claro de lo que es un patrimonio. Baños. Los baños. El patrimonio, el patrimonio. Los frutos. Los frutos, todo lo que la región produce, sí, esos son frutos, ¿cierto? Todos son los frutos. Puerta y motos, carros y todo. Las puertas y motos. Estamos hablando de patrimonio. ¿Usted sabe qué es patrimonio? ¿Usted sabe qué es patrimonio? La herencia de los padres. ¿Qué es patrimonio? La herencia de los padres. ¿Qué es patrimonio? La herencia de nuestros padres, es el patrimonio, ¿cierto? Debemos cuidarlo, ¿cierto? Que debemos cuidarlo, sí, para que no se deteriore, para que permanezca como testimonio de lo que los padres nos han dado, ¿cierto? Hay que cuidarlos. Estamos hablando de patrimonio, también las personas se convierten en patrimonio de un pueblo. Estamos con Argiro Quinchía, que él es artista plástico, ¿cierto? Él hace pinturas, hace varias cosas. Personas como ella son los que dejan huella en la humanidad. Patrimonio que se va convirtiendo en referente para la identificación de los pueblos. Argiro, ¿qué es patrimonio? Hombre Ramón, pues patrimonio es todo aquello que tiene un sentido y un significado histórico para un pueblo, para una sociedad, para una nación. En este caso, pues esta obra, pues precisamente tiene ese título, la obra que nos acompaña acá en la parte de atrás, pues yo quise colocarle ese título de patrimoniales, pues por un lado haciendo alusión al objeto como tal, ¿cierto? El objeto es el patrimonio tangible de los pueblos y en la medida en que estos objetos tienen una fuerza, un significado, algo que represente también una época de una sociedad, de un pueblo como el nuestro, pues en ese sentido esto se convierte también en un patrimonio. El que está atrás pues es mi padre, Miguel Ángel Quinchía, y seguramente para la historia del municipio no será un patrimonio, porque seguramente para la historia del municipio es un hombre común y corriente como cualquier campesino, cualquier albañil que está por ahí, que no ha hecho algo grande, pero dentro de mi historia personal, dentro de la historia de mi familia, pues si mi papá no es un patrimonio, entonces ¿qué? Entonces en esa medida quise pues como hacer una metáfora también de lo que es el patrimonio tangible, el patrimonio histórico y también el patrimonio personal, lo que para uno empieza a convertirse en patrimonio. Ahora los niños decían que cuando hablaba, después de haberles explicado un poquito, ya ¿qué es patrimonio? Entonces empezaban una ventana, una puerta, los ríos, las fuentes, todo se convierte en patrimonio. Y aquí es un patrimonio familiar, ¿cierto? Patrimonio familiar, histórico y todo eso. Este es su arte, ¿cierto? Sí, pues sí, es una pintura pues que quise hacer en el 2015 para pues igual yo pienso que los homenajes a las personas hay que hacérselos en vida y más a las personas que uno ama, y este es un homenaje a mi padre también desde ese sentimiento que hay en uno como persona, como artista, de querer también
por lo menos demostrar ese amor y ese agradecimiento a una persona como mi padre que ha sido un hombre luchador, trabajador y que todavía pues afortunadamente y gracias a Dios está vivo y cumple 83 años este año. Bueno, muy bien, felicitaciones por esta obra. Hemos definido patrimonio como la herencia de los padres. ¿Queda bien esa definición? Pues sí, de todas maneras, si uno se vaya de pronto a una etimología, patrimonio viene de patre, de patria, de padre, y es una herencia, solo que pues todo no es patrimonio, ¿cierto? Yo pienso que el radio o la ruana que dejó mi mamá en la casa después de su muerte, pues eso puede ser un patrimonio para mí como hijo de mi madre, ¿cierto? Pero ese radio y esa ruana no van a ser patrimonio para una nación o para un país o para una sociedad, en la medida en que para el resto de la sociedad puede ser que no tenga ninguna importancia y puede ser que no tenga tampoco ninguna relevancia histórica. Entonces el patrimonio también es todo aquello que cobra una fuerza para una sociedad, y en esa medida ese espacio o ese objeto o ese cuento o esa historia se vuelve algo patrimonial, ¿cierto? Se convierte en referente. Cuando ya es un referente de un pueblo, ya así una ruana, un sombrero, una persona, una puerta se puede convertir en un patrimonio incluso de un pueblo y patrimonio de la humanidad de acuerdo al referente que vaya creando. Claro, y de acuerdo pues también a su significado para ese pueblo, ¿sí? Por ejemplo, una persona dice, la ruana de su papá, si su papá llega a ser reconocido en la historia por algo, todos esos elementos se convierten como en referente, se convierte en herencia de los padres para la humanidad. Sí, es como los elementos y los espacios y las historias. Bueno, cuando hablamos de historia, pues vale la pena aclarar que cuando estamos hablando de una historia, estamos hablando del patrimonio intangible, ¿cierto? Por ejemplo, 100 años de soledad ya es una obra que va a ser patrimonio de nuestro pueblo en cuanto a la literatura, ¿cierto? Pero una puerta puede que sea un referente histórico para marcar una época, pero la puerta en sí no tiene ese peso, para hablar o catalogarlo de patrimonio, a no ser que también desde una fuente, ¿cierto? O una designación determinada la catalogue como un asunto patrimonial por lo representativo que esa puerta o este elemento puede ser para un pueblo y para la historia de ese pueblo. Algo que es un referente que significa algo. Sí. O sea, patrimonio, estamos tratando de aclarar el término patrimonio, para que nuestros amables televidentes van a tener una idea clara de lo que significa eso, que es patrimonio. Entonces, pero cuando es de la herencia de los padres, pero aquello que se convierte en referente, que significa algo para el pueblo, y si trasciende la nación y si trasciende el mundo, se convierte en patrimonio de la humanidad. Los museos se convierten en patrimonio de la humanidad. Claro, de hecho, pues un museo ya lo que tiene son, dependiendo pues el tipo de museo, ¿cierto? Aquí hay dos museos, uno el de Córdoba y el otro el de Montecristo, y en ese museo hay elementos que se vuelven patrimoniales porque empiezan a ser parte también de la historia, entran a ser parte de la historia y se vuelven elementos representativos de la historia de nuestro municipio, porque estamos hablando de dos personajes importantes en esta historia de nuestra localidad. Argiro, muchas gracias por ayudarnos a aclarar ese término de patrimonio. Bueno, Ramón, muchas gracias a usted por permitirme pues estar acá, y un saludo pues a los televidentes en esta tarde. Y felicitaciones por todo este patrimonio artístico que nos va dejando. Muchas gracias. Seguimos conociendo todo este tema del patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico, también los templos. Los templos se convierten en patrimonio de la humanidad. El estilo, la época, la edificación nos van indicando que se va convirtiendo en patrimonio. El templo es el lugar donde se reúne el pueblo
a rendir culto y adoración a Dios. Aquí dentro en el santuario conocemos los templos como referente y también como sitios y elementos turísticos. Este templo, el de Nuestra Señora de Chiquinquirá, se aparece incluso en los volantes como para el turista, para que venga a conocer la estructura, que es estilo de los arcos románicos, y también la cúpula medieval. Todo eso nos va evocando una época en la historia de la humanidad. Hay catedrales que son patrimonio de la humanidad universal. Entonces, por la arquitectura, por lo que representa, por la época, por la historia. Estos templos son patrimonios de la humanidad. Quien toque un templo de estos tiene que pedir permiso al ministerio. Bueno, ahora, para declarar una cosa, un elemento, una ciudad, un pueblo, una casa, algo como patrimonio, necesita de unos requisitos. Necesita que cumpla unos parámetros, que sea un referente de la humanidad. ¿Qué quiere decir referente? Es decir, que la humanidad lo conozca, sepa de él, hable de ello, explique, lo tenga ahí. Ese templo nos encontramos allá en el atrio de la iglesia. Todo el mundo sabe dónde es el atrio. El templo de Nuestra Señora de Chiquinquirá o el templo de San Judas Tadeo, también en el santuario. Todas estas iglesias evocan fechas, evocan cultura, evoca arte universal y local. Ahí estamos entonces conociendo lo que es patrimonio de la humanidad. La fuente, que queda ubicada en el Parque José María Córdoba del santuario, el parque principal, también se convierte para los santuarianos en un referente, para nosotros es un patrimonio arquitectónico, es una fuente, es un monumento histórico, que por la fecha está evocando a 1913, un congreso eucarístico que hubo en Colombia. Y en el centro está la fotografía de unos personajes del santuario. Esto para nosotros se va convirtiendo en un patrimonio, es decir, tenemos una estructura arquitectónica donde podemos hablar de la historia del santuario. La fuente principal del santuario también es un referente histórico. Esto hace parte del patrimonio del municipio de El Santuario. Y para cerrar este programa de patrimonio cultural o patrimonio de un pueblo, estamos al frente de la alcaldía municipal, que estos edificios de la alcaldía también se van convirtiendo en un referente histórico, porque aquí pasan personajes de todas las índoles, aquí llegan, y máxime aquí en el santuario, donde está evocando un contenido histórico a nivel nacional. Los dos museos José María Córdoba, que reciben a todo visitante, el Museo José María Córdoba y de Montecristo, que recibe a todo visitante, más los murales que están al interior de este edificio. Lógicamente que la alcaldía en un municipio es como el timón de todo el municipio. Allí está la cabeza visible del municipio, está el consejo y está todos los secretarios de despacho, el cual cada persona debe llegar. Con esto quiero cerrar entonces el programa del día de hoy, donde hemos tratado de entender este tema de lo que es patrimonio, para que lo vayamos conociendo. El territorio de un pueblo, los límites con los demás municipios, con las demás veredas, hay que conocerlo para saber dónde estamos parados. Por ejemplo, el santuario, ¿con qué pueblo limita? ¿Cuál es la extensión del municipio? ¿Qué contiene las veredas? ¿Qué contiene el pueblo? La parte de arquitectura, la parte de arte, de cultura, de música, eso hay que conocerlo para saber
tener un listado de lo que es del patrimonio que se posee. Yo creo que hay que dedicar otros programas más para hablar de patrimonio. Por hoy, muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes hablando en este espacio Memorias de mi Pueblo, hoy explicando y conociendo un poquito lo que es patrimonio. Muchas gracias por su sintonía y esperamos que continúen con nuestra programación.